¿Podrían pasar a sus lugares, por favor? Estamos tratando de darles una información que en global, como todo lo que hemos venido escuchando, nos va a permitir complementar cuál es la situación para el tratamiento de la esclerosis múltiple en todas las instituciones, y como van a ver, es muy heterogéneo todo lo que estamos haciendo. Hace un rato el doctor Gil Playas decía que nos íbamos a reír de lo que sucedía en el Hospital General. Pues si pudieran tomar sus lugares, por favor. Ojalá nos quisieran escuchar un ratito más, porque todavía tenemos mucha información que darles. Les decía, el doctor Gil Playas comentó que lo que iba... Sí, claro. El doctor Gil Playas decía que nos íbamos a reír, y yo más bien creo que nos ponemos a llorar. Y nos ponemos a llorar por esta heterogeneidad, esta gran discrepancia que hay en la manera de tratar a la esclerosis múltiple en las distintas instituciones, y peor todavía para quienes no tienen derecho a ninguna institución. Les pedimos su atención porque nos están grabando, y esta información que nosotros les estamos dando directamente a ustedes la van a recibir quienes tienen el poder de legislar y cambiar una situación que estamos pidiendo. Así que les rogamos que nos escuchen con atención, porque de verdad todavía nos falta decirles mucho a ustedes, que mucho ya lo saben, pero también a quienes van a poder cambiar esta disparidad de acceso de tratamiento para los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Bueno, como yo trabajo en el ISSSTE, me toca hablar del ISSSTE, y el ISSSTE, pues después de lo que escuchamos en relación a las instituciones de la Secretaría de Salud, es muy privilegiado. Tenemos acceso a muchas cosas con alguna irregularidad en ocasiones, pero lo tenemos. Y tenemos una gran ventaja en ese sentido en relación a otros grupos de pacientes. Bueno, quiero empezar a ponernos en contexto, porque todo esto que vamos a hablar y lo que ustedes han vivido tiene un costo. ¿Quién paga ese costo? Lo pagamos entre todos. Con los impuestos que pagamos se constituye el Producto Interno Bruto que nosotros producimos con nuestro trabajo, va a dar a las arcas de la nación, y esto se va a destinar para los gastos de todos los rubros que hay, y resulta que el gasto en salud es muy bajito. Siendo la salud un problema prioritario, y si comparamos nuestro gasto en salud, si me permiten la que sigue, por favor, en gris tenemos lo que se gasta en México en relación a lo que se gasta en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, y estamos por abajo. Nos redujeron un poquito más, como ya mostró el doctor Cuevas. El gasto privado, que también mostró él en sus diapositivas, en México es casi equiparable al gasto público. Mucha gente gasta para su salud de su propio bolsillo, y esto constituye para mucha gente un gasto catastrófico, como ya lo vinieron explicando, porque el gasto de bolsillo rebasa la capacidad económica de las familias. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque aún dentro de las instituciones, la gente gasta de su bolsillo cuando no tenemos posibilidades de darles rehabilitación mucho tiempo, no tenemos posibilidades de darles tratamiento para algunos síntomas porque no hubo el medicamento o lo que sea. Próxima. La próxima, por favor. Bueno, me temo que no vamos a ver mucho allí en la diapositiva, pero lo que quiero que vean aquí es en qué posición estamos
cada una de las instituciones. Tenemos en el sector público la Seguridad Social y la Secretaría de Salud. Tenemos fondos que vienen del gobierno, que es de todos, porque los impuestos son los que van a pagar eso. Hay contribución del empleador, en el caso del ISSSTE el empleador es el mismo gobierno, y hay contribución de los empleados que luego nos van a decir que nosotros comemos de lo que les descuentan de su sueldo, y sí es cierto, y comemos todos, y también los que nos dicen eso comen de lo que nosotros aportamos, porque todos estamos contribuyendo. Tenemos los compradores, que son las instituciones, Pemex, el Ejército, la Naval, el ISSSTE, que es de lo que vamos a enfocarnos, el Seguro Social, y van a proveer al usuario el servicio de salud a través de hospitales, clínicas y el servicio médico en general, con todos los acompañantes, no nada más los doctores. Los usuarios son trabajadores del sector formal para el IMSS, las familias y los jubilados, y en el ISSSTE son los trabajadores del Estado y sus familias. En la Secretaría de Salud no tenemos cuotas de los empleados porque no están trabajando para estas instituciones, pero dan cuotas de recuperación que van de acuerdo a su nivel económico. Y no hay manera de proveerles tratamientos tan costosos como lo que significa un tratamiento modificador de enfermedad para esclerosis múltiple. Y a nivel privado, bueno, tenemos individuos, empleadores, aseguradoras, etcétera, pero esto es una mínima parte y como ya dijo la doctora Minerva, no hay seguro que alcance para sostener un tratamiento de esclerosis múltiple, eso es imposible. Todos se acaban en 1 o 2 años dependiendo del tipo de tratamiento, así que eso no nos resuelve nada, por lo tanto, nuestro enfoque tiene que ser hacia este sistema de salud institucional que ahora va a ser como general y yo no sé qué va a pasar, pero esperemos que ayude para la cuestión de la esclerosis múltiple. Bueno, esto ya lo hablamos, ya lo hablaron. Esto sí me interesa mucho comentarles un poquito más ampliamente. Nos presentaron otro mapa por parte del doctor Scrum y nuestro promedio de pacientes por 100,000 habitantes es de 20 por 100,000. Eso quiere decir que tendremos, tomando en cuenta 120 millones de habitantes en el país, tendríamos 24,000 pacientes con esclerosis múltiple. Y al ISSSTE le toca un 10% porque es la cobertura de población que nosotros tenemos, que son, ¿cuánto? El 10% de 24,000 nos tocan 2,400 pacientes. Y de acuerdo a las cifras que les voy a dar, estamos calculando que el ISSSTE tendrá alrededor de este número de pacientes, pero sabemos que se están atendiendo con tratamiento alrededor de la mitad solamente. ¿Dónde están los demás? No sabemos. Probablemente no han sido diagnosticados o ya están fuera de posibilidad de tratamiento, que serían los dos extremos. En el ISSSTE en general, tenemos una cifra de más de casi 400,000 egresos hospitalarios, es decir, pacientes que estuvieron internados por algún motivo. El total de egresos neurológicos es de cerca de 20,000 y esto significa casi un 5% de toda la cantidad de pacientes que se atienden en la institución, y esto es más o menos similar seguramente en otras instituciones. De todos estos colorcitos del pastel que vemos aquí, que se refieren exclusivamente a la esclerosis múltiple, tenemos pacientes atendidos en muchos lugares de la institución, pero el 25%, un poquito más, se atienden en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Entonces ya me voy a referir un poquito a lo que hacemos, primero a lo que debemos hacer en general. Primero tener un diagnóstico de la enfermedad
Esto a veces le toca detectarlo al médico de primer contacto, el que está en la clínica, y pasarlo a otro nivel de atención, lo cual suele ser un viacrucis, como los pacientes del ISSSTE que estén aquí me podrán decir. Bueno, llegan al especialista, tenemos que explorarlos, tenemos que ver qué grado de discapacidad ya tienen cuando llegan con nosotros, y aquí vemos una escalerita de lo que puede ir sucediendo en relación a la discapacidad, y hacemos estudios paraclínicos para corroborar el diagnóstico, especialmente resonancia magnética, que tiene un alto costo. Para darles un ejemplo, en Médica Sur cuesta 12,500 pesos una resonancia magnética con gadolinio. Y si hacemos 2 regiones, pues multiplíquenlo, porque hay que hacer médula también. Bueno, entonces hacemos nuestro diagnóstico por imagen, de acuerdo a unos criterios internacionales que hay para que nosotros digamos esto que estamos viendo corresponde a esclerosis múltiple, el grado de discapacidad que están teniendo. Lo ideal sería que nos llegaran así, en 0 de grado de discapacidad, con todo normal, porque están empezando, porque ya respondieron muy bien al primer tratamiento y queremos mantenerlos de esa manera. La evolución sabemos que va a ir muy impredecible en la mayoría de los casos, pero sabemos que será en mal camino si no hacemos algo por modificar esa evolución. El tratamiento integral entonces incluye hacer un excelente diagnóstico, comprobar que se tiene la enfermedad. Si la persona, como la mayoría de los casos, más del 60% corresponde a recurrente remitente, vamos a tener brotes. Esta es la presentación de síntomas nuevos. ¿Me va pasando la que sigue, por favor? Otra. Y otra. Y otra más. Más. Otra. Más. Estamos aquí. Brote agudo. Es la presentación de síntomas nuevos, como ustedes ya lo saben, que requiere un tratamiento del brote. Hasta hace 20 años no teníamos más que tratar el brote y lo que hacíamos era pues darles el tratamiento, todavía lo hacemos porque es necesario y lo hacemos hospitalizados o ambulatorios, como en el hospital tenemos la suerte de poder realizarlos y no requerimos más problemas, más acceso a otras cosas. Me pasa la que sigue y dele clic hasta que se complete, por favor, la diapositiva con una flecha rosa que va a aparecer allí. Dele más. Otro. Allí. Una atrás, por favor. Bueno, les decía, entonces el diagnóstico requiere que la persona tenga una molestia, que esa molestia la detecte el médico y diga esto puede ser esclerosis múltiple, y hago todo lo necesario para comprobar el diagnóstico. Acude la persona a veces cuando debuta la enfermedad y a veces cuando ya le pasó algo antes y luego le vuelve a pasar otro algo. Y hay personas que les van pasando cosas y no van al médico o van y nadie les da tratamiento. Es muy importante hacerlo porque si no lo damos, vamos a tener un grado de incapacidad creciente, vamos a tener muchos problemas de las facultades mentales, el cerebro se nos va a ir achicando y vamos a tener una situación muy mala para la persona a lo largo del tiempo. Bueno, el tratamiento modificador de enfermedad va encaminado a que modifiquemos esta diapositiva, esa gráfica. Entonces, el tratamiento se inició en 1994 en este país con un producto que se llamaba Frone, que luego fue el Reviv, y desde entonces la raza que fue la que debutó con el tratamiento pues lo ha continuado. El ISSSTE se incorporó varios años después al tratamiento y luego nos cayeron los biosimilares, que sabemos tenemos muchos problemas con ellos por el cambiadero de presentación, que a veces es uno, a veces es otro, y eso nos provoca dificultad en el control. Hicimos una publicación con un grupito inicial de tratamiento
en el que en conclusión vimos que había una diferencia importante entre dejarlos sin tratamiento y darles tratamiento porque se mantenían estables en su puntaje de discapacidad. Es decir, con la discapacidad que empezaban el tratamiento se mantenían con el tiempo. Y eso es una manera de decir que está funcionando. El manejo integral entonces, la que sigue, incluye cuidados de los síntomas, que ahorita les voy a pasar rápidamente algunas diapositivas, y los síntomas son muy diversos. Déficit motor, fatiga, dolor, espasticidad, temblor, disfunción vesical y sexual, síntomas paroxísticos como espasmos de las piernas o convulsiones, alteraciones psicológicas y alteraciones neuropsicológicas o de las facultades mentales. Estos son los medicamentos de que disponemos en el ISSSTE, que son todos los interferones, el acetato de glatirámero, la mitojantrona, el natalizumab y el fingolimod. Cualquiera de estos tratamientos, dependiendo del caso, va a tener una indicación y eso la decide el neurólogo con las características de la resonancia, las características clínicas del paciente, y el beneficio que esperamos es detener la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues disminuyendo o eliminando los brotes, eliminando la progresión, que la persona se estabilice, que ya no tenga más síntomas, que ya no tenga más disfunción y que conserve sus funciones cognitivas. Esas son las metas del tratamiento y la calidad de vida va a ir acompañando a todo esto con el cuidado sintomático, porque el tratamiento modificador de la evolución no nos va a modificar lo que ya sucedió. Eso hay que tratarlo específicamente de acuerdo a cada uno de los síntomas. Entonces tenemos la que sigue, los interferones. Tenemos aquí un resumen de cómo se ven las inyecciones de cada producto. La que sigue, allí vemos un producto que se aplica una vez a la semana, otro producto que se aplica 3 veces a la semana, más abajo uno que se aplica cada tercer día y al final uno que se aplica todos los días. Todos ustedes ya los conocen, son interferones arriba y abajo acetato de glatirámero. La que sigue, para que demos el tratamiento es requisito que el diagnóstico sea preciso, clarito y que sea en una etapa en la que hay brotes y mucha inflamación en el cerebro. Con 2 o más brotes en un año es criterio suficiente para iniciar el tratamiento y o con lesiones que capten el medio de contraste en la resonancia magnética. No son efectivos si la enfermedad está progresando en los últimos 6 meses o no se disminuyen los brotes después de 2 años de tratamiento. La que sigue, por favor. Y tenemos para estos que fallan con los interferones o el glatirámero otros productos que nos van a ayudar a controlar la enfermedad y que son un paso más adelante, con más efectos colaterales, con más riesgos, pero también con una efectividad mayor que los anteriores. Y aquí tenemos natalizumab y fingolimod. La que sigue, le da varios clics hasta que se complete, por favor. Allí quedó. Bueno, entonces la primera fase, también esta es mi diapositiva de los triángulos, es la fase en que es útil el tratamiento y en la fase ya degenerativa el tratamiento tiene una utilidad menor, por eso tenemos que trabajar en el diagnóstico y el tratamiento lo más temprano que sea posible. La que sigue, por favor. Ahora me voy a referir solamente a lo que hacemos en el hospital. Nosotros tenemos ahorita 262 pacientes en tratamiento con diversos productos, allí los pueden ver. Tenemos pacientes con interferones, son la mayoría, pero divididos entre todos.
acetato de glatirámero, natalizumab, fingolimod, y en total, ahorita hay 262 pacientes del servicio recibiendo tratamiento. Tenemos más pacientes, algunos terminaron mitojantrone y ya no tienen otro tratamiento, estamos vigilándolos, otros ya llegaron al máximo de su beneficio y ya no podemos seguir con otra cosa. Y son en total alrededor de 300 pacientes los que tenemos en el hospital. ¿De qué disponemos para el manejo integral? Bueno, tenemos una sala de infusión, ahí les podemos poner metilprednisolona, les podemos poner natalizumab, les podemos monitorizar para el inicio del fingolimod. Entonces ahí nosotros disponemos de eso, pero es algo que no se tiene en todas las unidades. Y hacemos la que sigue, un tratamiento de los síntomas, que eso va a ser parte del manejo integral, como les decía, porque los síntomas son los que molestan, son los que les dificultan hacer cosas en muchas situaciones. Los síntomas los dividimos en primarios, que resultan del daño directo a estructuras nerviosas, los secundarios resultan de los primarios, y los terciarios incluyen las consecuencias psicológicas y sociales de tener la enfermedad. No me da tiempo de hablar en detalle, pero sí quiero que vean la que sigue y varias más, porque estamos hablando de los diferentes síntomas, como la fatiga, la que sigue, que es un problema muy presente, la que sigue, dolor, que tiene varias modalidades. Van a hablar del dolor de cabeza. Nosotros tratamos mucho más que los dolores de cabeza, problemas que tienen que ver con la médula espinal, que les dejan sensaciones desagradables, espasmos, etcétera, y usamos medicamentos para aliviar eso. La que sigue, usamos fisioterapia, analgésicos y demás. Cuando tenemos disfunción intestinal, pues también tenemos que recurrir a veces al gastroenterólogo, a veces solo a medidas generales. La que sigue. Tenemos disfunción sexual, que es algo muy frecuente por la misma alteración de la médula espinal. La que sigue y la que sigue. Muy bien. La disfunción vesical, que es muy frecuente, usamos varias medidas y pedimos al urólogo que participe para que nos ayude. ¿Ya estamos en la vesical? No veo. Sí. La que sigue, que tiene varias maneras de manifestarse y de acuerdo a ello va a ser el tratamiento que se les deba de dar. La que sigue. La que sigue es. Tenemos también alteraciones de nuestras facultades mentales que a veces ocasionan mayor discapacidad que la alteración motora. Hay que detectarla, hay que estudiarla. Como parte del manejo integral, nosotros tenemos un grupo de neuropsicología que nos ayuda a evaluar y a rehabilitar este tipo de manifestaciones. La que sigue, síntomas como epilepsia, neuralgia del trigémino, que son molestos, les damos también tratamiento. La que sigue para el temblor, la que sigue para movimientos anormales que en ocasiones suceden, para alteraciones del control de la presión, el corazón y demás, también la que sigue. Y algo que es como muy presente y muy difícil de sobrellevar es el problema de movimiento, que se ve en muchos de los casos con pérdida de la potencia muscular, aumento del tono, que es la espasticidad. Y aquí usamos medidas generales, medicina física y rehabilitación, aparatos y toxina botulínica, de la que también disponemos en el hospital. La que sigue. Y aquí tenemos una modalidad de rehabilitación muy moderna que también contamos con ella en el hospital, que se llama el Locomat, que es un como robot donde se mete al paciente para que le reeduquen la marcha. Próxima. Tenemos muchas complicaciones secundarias a la inmovilidad y repercusiones a la familia, al empleo y demás, que muchos de ustedes han vivido,
y que en el ISSSTE tenemos la ventaja de que si son trabajadores pueden tener una pensión, pueden mantener servicio médico y tratamiento todo el tiempo. Si son jovencitos pueden ser dependientes del derechohabiente y mantener su atención por tiempo indefinido aunque no trabajen ni estudien, y eso es una ventaja y que es parte del manejo integral. Próxima. Dada la repercusión social, también tenemos grupos de apoyo, que estos surgen de la necesidad de los pacientes y familiares de reunirse con el fin de compartir experiencias afines dentro de un ambiente de comprensión y establecer redes comunitarias de apoyo. Los grupos modifican la autopercepción, la conducta, ayudan a enfrentar los problemas y establecen una red de relaciones sociales. Aquí nos podrán decir nuestras dirigentes de los grupos que estos objetivos son los que tratan de lograr. Y por último yo me quiero referir al grupo que se creó en el 20 de noviembre como parte del manejo integral, que se llama, la anterior red de apoyo para enfermos de esclerosis múltiple, que se inició en 2009 y que se dedica a darles como estrategias de enfrentamiento, actividades recreativas, pero sobre todo cosas prácticas para la vida cotidiana, que a veces no se nos ocurren, a ver cómo me muevo, cómo me desplazo, qué tengo que hacer en mi casa para tener más posibilidades de desplazamiento, etcétera. Entonces se hacen talleres interactivos, se interactúa con otros grupos, la que sigue, y allí vemos algunas fotos de las interacciones, de las actividades que se realizan allí mismo, la que sigue, y como parte del manejo integral tenemos publicaciones, congresos. Nos tocó organizar con EMAC, una de las asociaciones de más tiempo en el país, la segunda reunión nacional de pacientes con esclerosis múltiple. Ninfa vino con su grupo, estuvo muy concurrido, ¿verdad? El evento estuvo muy bien, dimos mucha información y toda esta información que damos a los pacientes, a sus familiares, al entorno donde deben ellos desenvolverse, a las autoridades, a los legisladores, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, debe llevar a este manejo integral que queremos hacer de los pacientes con esclerosis múltiple, con la finalidad de que se tenga acceso a todos los recursos que, como vieron, son múltiples, son muy diversos, acceso a todos los recursos para un diagnóstico, para un buen seguimiento, para un buen tratamiento, y que esto cueste menos para la gente que padece la enfermedad, cueste menos también para las instituciones, pero de todas maneras hay un costo directo que ahorita estamos padeciendo. En el hospital tenemos aparentemente todos los tratamientos, pero ahorita no tengo interferón de 12 millones, desde hace como 15 días o un mes. El fingolimod me lo dan a cuentagotas. Les tengo que dar media caja a cada quien para que puedan mantener su tratamiento, porque todavía no se autoriza que se adquiera a nivel central a un precio más bajo. Si lo compramos a precio al público son 50,000 pesos por cajita. A precio a nivel institucional, comprado por toda la institución, costará 20,000 y pico. No se compara. Entonces estamos gestionando esto con las autoridades de la institución, no nada más para el 20 de noviembre, sino para toda la institución, de modo que podamos tener siempre accesible el tratamiento para las personas con esclerosis múltiple, que no se interrumpa el tratamiento, porque el apego es algo muy importante. Si nos va a servir porque se lo aplican. No que se lo aplican un día y dos no, porque así no resulta. Cuando tenemos la carencia tenemos un periodo de algo de protección, pero no nos podemos exceder, porque entonces vamos a perder el control de la enfermedad y las personas van a recaer y pueden tener un desastre con la siguiente recaída, que es lo que no queremos que suceda.
Entonces, bueno, ojalá la cobertura universal abarque a la esclerosis múltiple, porque es la única manera en que los tratamientos se puedan mantener en todos aspectos, desde el tratamiento de que me duele la columna, o que tengo una sensación de opresión en el pecho, o que tengo incontinencia urinaria y necesito un medicamento. Todo eso se debe sostener de una manera constante, sin interrupción, y obviamente cambiando de acuerdo a la necesidad que las personas van teniendo. Así que pues ojalá, la que sigue, para terminar, ojalá tengamos un eco con nuestros legisladores para que nos apoyen con el presupuesto. Hemos tenido puntos de acuerdo, pero no hemos podido ver todavía el resultado en que el presupuesto llegue para que no tengamos estas irregularidades en la adquisición, para que tengamos disponibilidad de todos los tratamientos que se requieren, que ya vieron que son muchos, muy diversos, con indicaciones distintas. Y finalmente, pues no debemos olvidar que el tratamiento integral en el ISSSTE, en el IMSS o donde quiera que se lleve a cabo, requiere un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, dado que la enfermedad es neurológica, va a ser orquestado por el neurólogo, pero participan gastroenterólogo, urólogo, nutriólogo, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, fisiatra y muy importantemente la familia. La familia es básica, porque si no hay el apoyo de la familia, va a ser muy difícil que la persona pueda sobrellevar la enfermedad y pueda recibir todo lo que necesita para atenderse adecuadamente. Y la sociedad tiene que participar. Esto es un problema que repercute en la sociedad y la sociedad tiene que responder. ¿Cómo ha respondido hasta ahorita? Bueno, a través de la formación de grupos de apoyo, a través a lo mejor de fundaciones, a través de aceptar el recibir esta información para ver si nos pueden ayudar a hacer un cambio. Y bueno, pues aquí estamos todos para tratar de acompañar al paciente, porque el paciente no está solo, todos tenemos que participar. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Núñez del Hospital 20 de Noviembre, su exposición sobre cómo opera el ISSSTE en el tratamiento de esta enfermedad, y bueno, la despedimos con un fuerte aplauso. Continuamos ahora con el tema el manejo de la cefalia en pacientes con esclerosis múltiple. Este tema nos lo presenta la doctora Karina Vélez, secretaria de la Academia Mexicana de Neurología. Buenas tardes, sé que están cansados, vamos a tratar de ser breves, pero antes que nada sí quiero agradecer a USEN, al Senado, el habernos invitado a participar y a estar aquí con ustedes. Bien, a mí me tocó hablar de dolor, me dedico mucho más al dolor, y relacionado con la esclerosis múltiple, específicamente con cefalea o comúnmente se le llama dolor de cabeza. La siguiente, como mencionaba la doctora Núñez, el dolor en general es mucho más frecuente que la cefalea en la esclerosis múltiple, y voy a por eso iniciar a hablar del dolor. Sabemos que la esclerosis múltiple, como se ha venido mencionando, como ustedes lo han visto, pues es una enfermedad neurológica muy frecuente en la gente joven, entre los 20 y los 40 años, y que el dolor también es uno de los síntomas frecuentemente reportados en la esclerosis múltiple. La siguiente. El dolor, de acuerdo a la clasificación internacional del estudio del dolor, se define como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño, ¿no? El dolor sabemos que es algo muy subjetivo, para esto hay una escala, la escala EVA se llama, que es la escala análoga visual, en donde podemos de alguna manera contabilizar lo que es el dolor. 0 no hay dolor, 10 es el peor dolor de cabeza o cualquier dolor que hayan sufrido.
La siguiente. Entonces, en términos generales decimos que el dolor se reporta en los pacientes con esclerosis múltiple en unas 2/3 partes, es decir, hay reportes que mencionan que puede presentarse en un 29 a 86%. Y dentro de estos síndromes dolorosos, pues tenemos el dolor neuropático, que también ya se mencionó, el dolor somático y el dolor de cabeza o cefalea. También es muy frecuentemente reportado el dolor asociado a la discapacidad, son esos espasmos dolorosos debidos, decíamos, a esta espasticidad. La siguiente. Y de acuerdo también a lo revisado, la siguiente, por favor. Decíamos, ¿por qué la cefalea? Porque la cefalea sabemos que es un síntoma muy frecuente que puede ser un síntoma aislado o parte de una enfermedad, como es el caso de la esclerosis múltiple. La siguiente. Bien, entonces decíamos que es muy frecuente la cefalea, por lo menos el 90% de la población en general ha reportado en alguna ocasión un tipo de cefalea. Es un motivo frecuente de la consulta, el 80% de los pacientes que acuden a la consulta presentan algún tipo de dolor y es motivo de consulta neurológica, es decir, 1 de cada 4 pacientes que acuden con nosotros los neurólogos presentan algún tipo de cefalea o dolor de cabeza. Esta gráfica también quiero que se visualice, es mucho más frecuente la cefalea y dentro de esta la migraña un 12% comparado con la esclerosis múltiple que también decíamos es frecuente en la gente joven. La cefalea no debe considerarse como un síntoma de esclerosis múltiple, sin embargo puede coexistir o puede presentarse también en pacientes que presentan la esclerosis múltiple. La siguiente. Entonces la frecuencia de la cefalea ya en esclerosis múltiple se menciona que es un 50%. Dentro de estas cefaleas, vamos a ver un poquito de la clasificación en forma breve, se puede presentar una migraña sin aura, que es la más frecuente, una migraña con aura o un dolor de cabeza tipo tensional. La siguiente. Y sabemos también que este tipo de cefaleas primarias, migraña tensional, migraña con aura o sin aura, es más frecuente en mujeres en una relación 2:1 comparada con hombres, que también lo podemos observar en la esclerosis múltiple. La siguiente. Aquí solamente quiero mencionar las estructuras que tienen que ver con el dolor. Ya se mencionaba que otro tipo de dolor que presentan los pacientes son, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, y estas son las zonas dolorosas de la cabeza. La siguiente. Y también tenemos una clasificación internacional de cefaleas o dolor de cabeza, en lo que podemos mencionar que existen más de 300 tipos diferentes de dolor de cabeza o cefalea. La siguiente. Y este estudio me pareció interesante porque podemos hacer mención, sí, a veces del diagnóstico diferencial, que el diagnóstico diferencial a veces no es tan sencillo como quisiéramos, son muchos los síntomas que pudiera presentar el paciente. Y buscando específicamente migraña, vimos que la migraña con aura se reporta más en estos pacientes que tienen esclerosis múltiple, y haciendo una comparación o un diagnóstico diferencial, como ya también se ha mencionado durante la mañana y parte de la tarde, la esclerosis múltiple recurrente remitente es la más frecuente, se reporta un 85%, y la migraña con aura, que no es la más frecuente de todas las migrañas, se reporta en un 30%. ¿Cuáles son los detonadores más frecuentemente reportados? Infecciones y calor en la esclerosis múltiple, y en la migraña es el ayuno, problemas del sueño y también el clima. Los síntomas, como pueden observar, pueden ser, decíamos, variables, pero pueden ser visuales, sensitivos, problemas urinarios, etcétera. Y en la migraña con aura, por eso de ahí el diagnóstico diferencial, también pueden ser problemas visuales, sensitivos y alteraciones en el lenguaje que pudieran presentarse en el paciente con esclerosis múltiple. Aquí lo que varía es la duración. Sabemos que un brote generalmente dura menos de 24 horas, pero puede durar de 1 a 30 días, se reporta, y la migraña con aura, esta aura puede durar de 5 minutos a 1 hora. Y la exploración neurológica minuciosa que hacemos a nuestros pacientes, parte de nuestro interrogatorio, es que generalmente en la esclerosis múltiple vamos a encontrar algún dato de focalización, aunque sea muy sutil, y en cambio en la migraña con aura va a ser completamente normal nuestra exploración neurológica. Referente a la resonancia magnética, como pueden ver, también puede haber anormalidades en ambas, lesiones periventriculares que nos van a apoyar a nuestro diagnóstico con la esclerosis múltiple, y lesiones subcorticales, generalmente frontales, en los pacientes con migraña con aura. Y aquí estas dos imágenes, como pueden observar, si no estamos familiarizados con ellos, podemos decir que a lo mejor estamos ante una esclerosis múltiple
si pueden ver en el lado derecho, de su lado derecho, que es la A, y ahí lo que sucede son lesiones vasculares. A diferencia de la que estamos al lado derecho, las 3 lesiones son lesiones periventriculares, y esto sí no habla de una esclerosis múltiple. De ahí la importancia, decíamos, de hacer un buen diagnóstico diferencial. La siguiente. Entonces, también se comenta que la cefalea, el manejo de la cefalea en la esclerosis múltiple no va a diferir que en la población general, debe ser un manejo integral, sí, tanto manejo agudo, farmacológico, analgésicos, un tratamiento preventivo y un tratamiento no farmacológico. La siguiente, por favor. Y nuestras conclusiones en esto es que el diagnóstico, como también hemos se ha mencionado, debe ser oportuno, no debe haber ese retraso en el diagnóstico. Debemos tener un manejo integral, no solamente de la enfermedad que es la esclerosis múltiple, sino también las enfermedades concomitantes y por lo tanto tener una mejor calidad de vida. La siguiente. Muchas gracias. Doctora Vélez, muchas gracias por su participación en este foro. Se le hace la entrega de su reconocimiento. Y continuamos ahora con el tema de la esclerosis múltiple en la mujer. Este tema nos lo presenta la doctora Gloria Llamosa, neuróloga de Pemex. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del Senado de la Academia Mexicana de Neurología, pero sobre todo agradezco a los enfermos que todavía continúan con nosotros, porque queridos enfermos, queridos pacientes, queridos familiares, es su día. Y lo que nos ha traído a estos neurólogos de la Academia Mexicana de Neurología hoy aquí son ustedes. Tratar de hacer conciencia en las autoridades, en las personas que toman decisiones, de la importancia que reviste la enfermedad que padecen, porque si no toman conciencia de eso, no habrá cambios en nuestro México. Entonces, el principal objetivo de estar hoy aquí son ustedes. Yo trabajo en Petróleos Mexicanos, pero voy a hablar más bien del aspecto que tiene la mujer con esclerosis múltiple. ¿Por qué razón? Porque soy mujer, porque soy feminista, pues entre otras cosas, pero realmente voy a hablar de la enfermedad en la mujer, porque es la mujer quien con más frecuencia padece la esclerosis múltiple. En todo el mundo es así. El hombre tiene algunas características especiales, pero por frecuencia tenemos que las mujeres padecemos la enfermedad más. ¿Y cuándo nos aparece a las mujeres esta enfermedad? Nos aparece cuando estamos en la flor de la vida, cuando estamos planeando tener hijos, cuando estamos terminando una carrera, cuando si aprendimos a tocar el piano, o somos pintoras o somos fotógrafas, estamos alcanzando el éxito, entonces es la enfermedad que aparece y nos interrumpe la vida. Entonces quisiera, ya no veo a ninguna persona a lo mejor decisora de este tipo de cosas, pero quiero que piense el que no esté enfermo, que de repente este cuadro precioso de flores que vemos a la derecha, lo vemos como está el cuadro de la izquierda. De repente, el paisaje que vemos los que no tenemos un problema, lo vemos borroso. De repente no podemos mover una parte de nuestro cuerpo, nos duele algo o tenemos cualquier problema neurológico, de momento sin explicación. Nos cansamos mucho, no podemos controlar alguna de nuestras funciones. Habitualmente, si nos va bien, después de varias visitas a diferentes médicos y varios estudios, alguien nos dice, tienes esclerosis múltiple. Los planes que decíamos de la carrera, del bebé, del matrimonio, del piano, ¿a dónde se van esos planes? Enfrentamos una enfermedad crónica que los neurólogos vemos, como ven ustedes acá, la resonancia magnética llena de puntitos. Un problema neurológico. Pero el problema del enfermo con esclerosis múltiple, particularmente de la mujer, va mucho más de eso. Es luchar todos los días por salir adelante dando lo mejor que tiene, que puede ser dándole lo mejor al hijo, al padre,
al marido, a quien sea. El papel de la mujer en esta enfermedad es todavía más difícil, porque todas las que somos mujeres sabemos que además de la obligación profesional, tenemos un montón de obligaciones. Entonces, la visión de la persona, pues es esta mujer que está cargando el mundo. ¿A quién recurro? Me pregunto, ¿conservo mis derechos laborales? ¿Cuánto va a costar mi tratamiento? ¿Mejoraré? ¿Y si no? ¿Y si me encuentro un médico que llego a la institución que les guste, porque todos los médicos existen en algún punto de esta forma? Encuentro un médico que me dice, ya no hay nada para usted, váyase, alta. ¿Qué va a pasar conmigo si me topo con un médico así? ¿Quién puede ayudarme? ¿Puedo yo hacer algo por mí misma y por otros? ¿Puedo embarazarme? Y si me embarazo, ¿mi parto va a ser normal? ¿Le puedo dar leche a mi bebé? ¿Mis hijos heredarán la esclerosis múltiple? Y otra gran cantidad de preguntas. ¿Me dan la que sigue? Muy bien, eso es lo feo, pero ¿qué creen? Y por eso estamos aquí. Con el desarrollo de la tecnología, los avances de la investigación de la enfermedad, ahora los médicos somos mucho más hábiles para diagnosticarla a tiempo, pero además hay muchos fármacos modificadores que cada vez son más efectivos. Los necesitamos, y los necesitamos basándonos en la equidad, es decir, dando a cada quien el que necesita. Bien, además tenemos la conciencia de los médicos hemos aprendido de la enfermedad, ahora creemos en ella, más médicos además de los neurólogos conocen cuando menos cuándo deben referir al paciente. También ustedes como pacientes, sus familiares, tienen más conciencia de la enfermedad y queremos sembrar esa conciencia en las autoridades, tanto de las instituciones como en las autoridades de nuestro país, de manera tal que si logramos sembrar la conciencia, tendremos un camino lleno de esperanzas, como podemos ver en la fotografía. Pero no los quiero engañar, no todos son las medicinas. Los medicamentos que modifican la enfermedad tienen un punto en donde actúan, no sirven para todos, no sirve el mismo para todos, ni se usan de la misma manera en todos. Lo que no quiere decir desde ningún punto de vista que algún enfermo merezca que le digan que no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Probablemente no podemos curar, pero podemos servir en muchos aspectos y necesitamos el apoyo de otras personas, otros médicos, rehabilitación, nutrición, psicología, psiquiatría, y además es fundamental el apoyo de la familia. El enfermo con esclerosis múltiple requiere del apoyo de su familia siempre, la mujer requiere del apoyo de su familia siempre, y el acceso a todos los servicios, al respeto irrestricto de las necesidades del paciente con la esclerosis múltiple y este apoyo multidisciplinario es su derecho, queridos pacientes. Probablemente no es el tiempo para A de recibir tal medicamento y no se lo den, pero el respeto irrestricto a lo que necesitan sí es un derecho. ¿Me dan la que sigue? Bueno, una mujer, hablando de mujeres, es el Año Internacional de la Esclerosis Múltiple dedicado a la independencia. Un aspecto de la independencia de la mujer muy importante y por supuesto de su pareja es decidir si quieren tener hijos, y esta es una pregunta muy frecuente. Bueno, cuando una mujer está bien controlada, está recibiendo atención cercana por su neurólogo, por su ginecólogo, por los servicios de salud, tiene apoyo de su familia, de su pareja, no tiene ninguna diferencia para tener un hijo sano que la que tendría cualquier otra mujer en condiciones habituales. Puede normalmente, a menos de que tenga secuelas importantes, amamantar a su bebé, y sepan ustedes que la herencia no va más allá del 2 al 4%. Es decir, no es una enfermedad como tal hereditaria, pero se requiere una vigilancia cercana del embarazo, la confianza del médico para decirle antes de embarazarse con la pareja de la manita, decir, ¿cómo le hacemos? ¿Nos conviene ahorita, después, etcétera?
y sobre todo requiere planes de contingencia, si la suegra la va a ayudar, la mamá, la vecina, si hace falta algún apoyo y por supuesto una pareja que esté consciente que es muy importante ese apoyo. El bebito que ven en el ultrasonido es el hijito de una de mis pacientes. Si me da la que sigue, por favor. Grandes mujeres en la historia han tenido esclerosis múltiple. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una de las cuyas historias me ha conmovido más es esta mujer ella es pianista, está viva y ha escrito una melodía para recordar a una chelista en el 20º aniversario de su muerte, pero hizo algo más grande, ha hecho un libro de terapia para esclerosis múltiple a través de la música y ha dedicado su vida como enferma con la esclerosis múltiple a buscar las alternativas para sacar adelante a estos pacientes. La persona que está abajo a la izquierda es una corredora, que como pueden ver por la fecha del póster continúa corriendo. Ella tuvo su primer brote al llegar a la meta de una carrera, sigue corriendo y algo que a mí me llega mucho, ¿me da la que sigue por favor, joven? Es todos ustedes, todas ustedes que están aquí, que son verdaderas luchadoras. Les cuento rápido, hace unos momentos en el chat de mi teléfono recibí con gran orgullo la historia de una enfermita mía, joven, quien terminó psicología y está siendo asesora ahora de un grupo de autoayuda para enfermas con esclerosis múltiple, haciendo su maestría en terapia para este grupo particular de pacientes. Pero todas ustedes son heroínas, son luchadoras en donde estén. Si son estudiantes, si son madres, si son hijas, científicas, obreras, campesinas, profesionales, amas de casa, lo que sea, son las verdaderas heroínas, aunque no salgan sus nombres como la de las actrices que vimos o la corredora. ¿Me da la que sigue, por favor? ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta. Bueno, siempre se puede hacer algo. Lo primero ante todo, ¿qué tengo que hacer? Quererme mucho. Me veo al espejo y digo, soy la mejor. Eso es lo primero que tengo que hacer. Aceptarme, sí, tengo esclerosis múltiple, pues sí. Informarme bien. Para poderme informar bien, las fuentes más confiables generalmente me las ofrece mi médico. Si mi médico no me quiere informar, cambien de médico. Sí, de plano. El médico pues debe tener acceso a las fuentes. Si yo leo en internet algo y no lo entiendo, me puedo sentir abrumada, deprimida, comprender cosas que realmente no son. Mejor al médico, y a ver, leí esto, explícamelo en cristiano, ¿no? Cuando yo recurro al servicio médico debo confiar, le voy a contar todas las cosas, le voy a platicar, oye, ¿cómo ves? ¿Puedo usar un anticonceptivo? Oye, ¿cómo ves? ¿Me puedo ir con el novio o mejor no? Y debo atender, me van a dar una serie de cosas que debo acatar. ¿Será buena idea fumar? Si no tengo esclerosis es mala idea, pues teniendo esclerosis es peor idea. ¿Será bueno estar con algún otro problema de salud? Seguramente que no. Mientras más sana me mantenga, me va a ir mucho mejor. Me receta inyecciones y no me quiero inyectar, pues mejor de cuates le digo, ¿sabes qué? No me las des, no me las voy a poner. Pues se las dejo a otra persona. O la verdad se me olvida. Lo que es, ¿cómo va? Para que entonces el médico pueda pensar cómo me ayuda, qué me da, cómo le hace para que yo me acuerde, o si recurre a una persona de mi familia o a mi pareja, para que todas las mañanas me diga, te toca tu pastillita. O bien vea cómo le hace para que el piquete me duela menos, o según la condición. Me lleve al médico, desde luego, y entonces surge esta situación. Tengo apego a las indicaciones y a los medicamentos, llevo una vida sana, pero además sé pedir ayuda y la sé aceptar. Un problema de las mujeres mexicanas es que nos creemos superwoman, ¿no? Las podemos todas. Nadie, bueno, se cae algo y nos abalanzamos a recogerlo. Alguien va a comer a la casa y nos quitamos el bocado de la boca, nos paramos para atenderlo. Pues se acabó, ¿no? Hay que saber pedir ayuda y recibirla. Mamá, te ayudo. No, mijito, ¿cómo crees? Vienes de trabajar. No,
tache, se acabó. Mamá, ¿te ayudo? ¿Cómo no? Va, ayúdame. Cuidar de otros padecimientos como todos los demás mortales. Si tengo diabetes, me cuido la diabetes porque a lo mejor la esclerosis múltiple no me mata y la diabetes sí. Bien, también recordar que grandes personajes, pero entre ellos el más importante, uno mismo, ha tenido la enfermedad y ha salido adelante. Evitar guardarme en la pena y en el duelo. Y fíjense bien, sacar a otros. Esto que hacen las asociaciones, que hace Lucero y hacen otras personas es esto. Están luchando con su vida, por su vida, con su enfermedad, no solo por ustedes mismas, sino por otros. Ninguna persona puede entender mejor a cualquier enfermo de cualquier enfermedad que el que la padece. Entonces ustedes son las principales promotoras, ustedes son las principales defensoras de los derechos de las mujeres con esclerosis múltiple. Y por supuesto, mirar siempre al frente, siempre, siempre al frente, ¿lo que sigue? Entonces, ¿cuál es la conclusión de hoy? Pues tenemos que luchar por un horizonte lleno de luz. No puse para las mujeres porque me pareció mala onda, para todas las personas con esclerosis múltiple. ¿Me da la que sigue? Y esta es la frase de un paciente que me gusta mucho, que aplica la esclerosis múltiple, pero aplica a todos los seres humanos, si lo pensamos en calma. El ayer es pasado, el futuro es incierto, hoy es un regalo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Llamosa por presentarnos este panorama de la esclerosis múltiple en la mujer y, claro, por supuesto, también para los hombres. Recibe su reconocimiento y la despedimos con un fuerte aplauso. Seguimos con el tema legislación para pacientes con esclerosis múltiple. Este tema lo presenta la doctora Rosa Estela Juárez, asesora de salud de la Comisión de Salud del Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, ya sé que ya es tarde, vamos un poquito retrasados, hemos tratado de acoplarnos al programa y les agradezco todavía a la gente que se encuentra aquí, ha sido un poco cansado y ya nos está esperando la comida prácticamente. Entonces, el tema que voy a dar yo va a ser el de legislación para pacientes con esclerosis múltiple. Vamos a ver si esto sirve. Creo que no sirve. ¿Me pasa? Ahí está. ¿Qué hago con esto? Creo que no sé. Ahí está. Bueno, ya hemos escuchado con todos los ponentes la estadística, lo que es la esclerosis múltiple y qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Entonces creo que esta diapositiva me la voy a saltar. Como se ha mencionado en otras ocasiones en estas ponencias, el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, siendo el tema la independencia. Esto surgió de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple hace casi 7 años, en el 2009, cuando vieron de la importancia del tema. Como pueden ver, se está celebrando en muchas partes del mundo y evidentemente México no es la excepción. En varias entidades federativas estamos celebrando el día de hoy, gracias al Senado de la República por apoyarnos para poder estar con ustedes, los pacientes y su familia, y poder seguirlos apoyando en este tan valioso tema que es de suma importancia, sobre todo por lo que representa en el gasto de bolsillo de los pacientes, siendo una enfermedad muy costosa. ¿Cuáles han sido los trabajos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados hasta el momento? Definitivamente, durante todo este tiempo se han trabajado en diferentes temas, entre los que se han reglamentado la diabetes mellitus, el sobrepeso, la obesidad, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, la aplicación de vacunas y, como todos sabemos, el Seguro Popular cubre 59 enfermedades dentro del Fondo de Gastos Catastróficos y 250 intervenciones en cauces.
¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues que obviamente la esclerosis múltiple se incluya dentro de gastos catastróficos. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces y desde entonces en el aspecto de la esclerosis múltiple aquí en el Senado de la República? Ya en el 2012 tenemos que el diputado Miguel Antonio pidió se incluyera la esclerosis múltiple dentro de los gastos catastróficos. Ese año, en el 2012 también, la senadora Cristina Díaz nuevamente volvió a meter un punto de acuerdo para que se incluyera en el Seguro Popular esta enfermedad. Y es en el 2014 cuando la senadora Hilda Flores promueve en un punto de acuerdo que se realicen campañas de difusión sobre los síntomas, diagnósticos y tratamiento de la esclerosis múltiple, así como promover ante el personal de la salud la capacitación necesaria para el diagnóstico de este padecimiento en etapas tempranas. Dentro de este mismo punto de acuerdo, ella solicita la inclusión de las personas que viven con esclerosis múltiple, así como su acceso a la atención médica, al transporte, a la vivienda y a los demás elementos que puedan tener calidad de vida para los pacientes. Nuevamente, la senadora Cristina Díaz, en el 2014, solicita la inclusión de la esclerosis múltiple dentro de gastos catastróficos, pero además solicita un registro a nivel nacional, que si bien, como lo mencionó el doctor Cuevas, ha habido esfuerzos en cada una de las instituciones, definitivamente este registro nacional tiene que llevarse a cabo desde la Secretaría de Salud o desde el INEGI, para que evidentemente esta información sea real y los esfuerzos que se están haciendo, que evidentemente son estimados, puedan ser estadísticas reales. En este mismo punto de acuerdo, la senadora Cristina Díaz pide ante la Cámara de Diputados presupuesto para la inclusión de la enfermedad dentro de gastos catastróficos. En el 2015, el año pasado, como podrán ver, la senadora Cristina Díaz, además, suscribiendo otros senadores el mismo punto de acuerdo, vuelve a pedir al Ejecutivo Federal se incluya la enfermedad, y el año pasado, nuevamente la senadora Hilda, apoyada por otros senadores, solicita que después de hacer el diagnóstico oportuno de los pacientes con esclerosis múltiple, se les brinde a estos pacientes información sobre qué instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales brindan apoyo complementario para su tratamiento y atención. En este mismo punto de acuerdo, suscrito por 9 senadoras, piden que se capacite el personal de salud, principalmente para un diagnóstico oportuno y, por supuesto, un tratamiento oportuno. Y como tercer punto, solicitan un censo real, una estadística real y no estimados como lo estamos teniendo hasta el momento de hoy. El año pasado, como lo mencionaron, también tuvimos la oportunidad de celebrar aquí en el Senado de la República el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y debido a lo que se concluyó el año pasado, nuevamente la senadora Hilda, junto con otros 8 senadores o senadoras, solicitan a Relaciones Exteriores promover ante la OMS que el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple sea celebrado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hasta el momento tenemos detenido este punto. En ese mismo rubro se solicitó ante el Congreso de la Unión el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Hoy en día, como ya se mencionó, se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados y esperamos que el próximo año podamos estar celebrando las 2 fechas. Y finalmente, en septiembre del 2015, la senadora Marcela Guerra Castillo
suscribe un nuevo punto de acuerdo en donde pide presupuesto para que el cuadro básico de medicamentos esté completo. Evidentemente, esto se lo pide al titular del Ejecutivo para que finalmente se pueda comprar y no tengamos este problema de escasez de medicamentos como lo acaba de mencionar la doctora Lilia, perdón. ¿Cuáles son las conclusiones hasta este momento? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en el Senado de la República? Hemos solicitado la inclusión a gastos catastróficos del Seguro Popular de la enfermedad esclerosis múltiple. Hemos solicitado la capacitación al personal de salud. Hemos solicitado educación para la salud de los pacientes. Está pendiente que se promueva el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Necesitamos un registro nacional confiable y, evidentemente, la inclusión de los pacientes en la atención médica, en el área laboral, en la educación, transporte y vivienda, así como un cuadro básico de medicamentos completo. ¿Qué nos falta por hacer? Necesitamos apoyar a estos pacientes para que todos los pacientes tengan rehabilitación, actualizar las guías clínicas de esclerosis múltiple, capacitar al personal de salud para una referencia oportuna, impulsar centros especializados de esclerosis múltiple e impulsar la investigación básica y clínica en los pacientes mexicanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos ahorita trabajando en conjunto con la Academia Mexicana de Neurología, asociaciones civiles y nos queremos acercar a la industria farmacéutica para realizar puntos de acuerdo en cuanto a la investigación en la población mexicana. Tenemos muy poca investigación en nuestro país. Otro punto de acuerdo que estamos trabajando en estos momentos es la rehabilitación en los pacientes con esclerosis múltiple. En este rubro estamos trabajando con la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, la Academia Mexicana de Neurología y ONGs, precisamente para que evidentemente tengamos en estos puntos de acuerdo pues gente experta en el tema. ¿Y qué necesitamos en los puntos de acuerdo de gastos catastróficos? Le estamos dando seguimiento. Finalmente lo que necesitamos es que se apruebe el presupuesto. Y bueno, le doy el agradecimiento siempre a la Academia Mexicana de Neurología, a la doctora Minerva, Cristina Rivera, Karina, a Lucero, por todo el apoyo en el trabajo que hemos venido realizando en los puntos de acuerdo para que los pacientes con esclerosis vivan mejor y tengan calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa Juárez, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República, por darnos la referencia sobre el panorama de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en el trabajo legislativo respecto a este tema. Antecedentes y logros de la USEM en el trabajo de incidencia en política pública para el apoyo de los pacientes con esclerosis múltiple es el siguiente tema que nos presenta Luz María Ramírez Gudiño, presidenta de la USEM. Muchas gracias a todos. Primero quiero agradecer a la señora Graciela Pérez Cervantes, presidenta de Esclerosis Múltiple del Golfo, el que haya venido, a la señora Ninfa Raquel Donares Madrid, de la Asociación de Esclerosis Múltiple Jalisco AC de Guadalajara, al señor Héctor Manuel García Caballero, miembro de SOE Esclerosis Múltiple de Morelos AC, de Cuernavaca, Morelos, y él también es nuestro enlace en México con la Federación Internacional de
de esclerosis múltiple. Gracias a Héctor. Y quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, a la industria farmacéutica, por creer en nosotros y por ver por los pacientes. Bueno, pues los antecedentes y logros de USEM en el trabajo de incidencia política pública para el apoyo de los pacientes con EM. La siguiente. Bueno, todos ya saben qué es USEM, para irnos rápido que vamos colgados de tiempo, pues fue una inquietud que tuvimos personas que vivíamos con esclerosis múltiple y sus familias. Iniciamos un pequeño grupo de pacientes y bueno, hemos brindado asistencia en salud, un programa integral, y nuestra asociación además ha trabajado intensamente para que el tema de la esclerosis múltiple sea identificada como un tema prioritario en la agenda pública. Es una enfermedad altamente discapacitante si no se atiende oportunamente. Es una enfermedad que aparece en la edad más productiva de las personas. Es una enfermedad de alto costo, como ya hemos dicho. Algo que siempre digo en las entrevistas es, a mí me pasó 7 años que no me la diagnosticaron, y iba para atrás como los cangrejos. Entonces, luego, como decían aquí las doctoras, en el primer nivel no nos pasan con el neurólogo. Yo les puedo decir todos los especialistas que recorrí. Entonces, eso es algo que USEM ha dado a la tarea de que desde el primer nivel ya el médico familiar pues sepa que es la esclerosis múltiple. Siguiente. No todos los pacientes, como ya hemos hablado, tienen acceso al tratamiento médico oportuno y de calidad, porque se estima que el 40% de las personas que viven con esclerosis múltiple no cuentan con seguridad social, porque las instituciones de salud pública no cuentan con el presupuesto suficiente para cubrir el alto costo del tratamiento para la esclerosis múltiple, porque no todas las familias cuentan con recursos propios para solventar los gastos que implican el tratamiento. ¿Cómo incidir en la agenda política? Para poder solucionar esta problemática, había que identificar qué aspecto de la política se podía transformar para ofrecer mayores soluciones. En este sentido, USEM identificamos varias acciones prioritarias: realizar acciones para que se reconozca la esclerosis múltiple como una enfermedad discapacitante, porque no estaba en el catálogo de enfermedades discapacitantes; promover el aumento en los presupuestos de las instituciones públicas de salud. Aquí yo sí quiero resaltar algo. En las enfermedades de que no estaba como discapacitante, tuvo mucho ayuda la doctora Sandra Quiñones, que fue uno de los primeros asesores de USEM. La doctora Quiñones fue la que ayudó a que estuviera en el catálogo de enfermedades discapacitantes, porque no estaba como enfermedad discapacitante. Entonces, fue el primer logro que tuvo USEM, y ya por eso nos han invitado a muchos de los eventos en la CONADES. Promover el aumento en los presupuestos de las instituciones públicas de salud. Promover que la esclerosis múltiple sea incluida en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Siguiente. Ahora aquí empieza todo lo que hemos hecho. En el 2011 se trabajó interinstitucionalmente con la CONADIS para que se reconociera a la EM como enfermedad discapacitante. También en ese año la doctora Minerva López consiguió 300 firmas, ¿no? 300 firmas en el ámbito del Congreso Anual de Médicos para que ellos respaldaran de que es una enfermedad catastrófica. En el 2012, a la proposición con el punto de acuerdo por el que se exhorta para que sea incluida la enfermedad de esclerosis múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Programa del Seguro Popular,
proposición presentada por el diputado Miguel Ángel Antonio, como ya lo dijo la doctora, el 25 de abril de 2012. En el 2014 hicimos un foro, Realidades y Desafíos de Vivir con Esclerosis Múltiple, el día 29 de octubre de 2014. Como resultado de este foro, la Comisión de Salud presentó un punto de acuerdo para la inclusión de la enfermedad en el catálogo de enfermedades de gastos catastróficos, presupuesto etiquetado para el tratamiento de la esclerosis múltiple en el anexo 13, acciones para la igualdad entre hombres y mujeres del presupuesto federal del 2015 por 10 millones de pesos, que se ejerció en el Instituto de Neurología. Está etiquetado para que se comprara tratamiento y bueno, el doctor Flores, que ya no está, se compró tratamientos. Estamos en el foro Realidades y Desafíos. Tuve el gusto de que también estuvieran varias asociaciones con nosotros. En el 2015, con el equipo de trabajo de la comisión, tuvimos en enero una entrevista, la doctora Minerva y yo, con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que supervisa las labores de integración del expediente de la esclerosis múltiple. En febrero de ese año se iba ya a decir que era enfermedad catastrófica, pero debido al recorte, pues, nos dijeron que lo que era la esclerosis múltiple y una enfermedad cáncer pulmonar de células, pues no entramos, en febrero ya no lo anunciaron. Ahorita por eso estamos siguiendo con el caminar, pero el caminar ya está bastante avanzado. Y en el 2015, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en el Senado de la República, las acciones legislativas abanderadas por la senadora Hilda Estela Flores Escalera proporcionan con punto de acuerdo a exhortar a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de incluir en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la esclerosis múltiple, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el último miércoles de mes de mayo de cada año como el Día Nacional. Ya nos explicó la doctora Rosa. Siguiente. Aquí estamos el año pasado. Se ingresa en el 2015, en octubre, se ingresan solicitudes para aumentar el presupuesto etiquetado con en el párrafo 13 de Equidad y Género, para incluir presupuesto al Hospital General de México en dicho presupuesto. Se logró que se etiquetara recursos en el anexo 13, acciones para la igualdad entre hombres y mujeres del presupuesto federal 2016 por 11.466.000 pesos para ser ejercidos nuevamente en el Instituto Nacional de Neurología. Aquí están las cartas que USEM hace en octubre, porque en noviembre es cuando los diputados hacen lo de ingresos y egresos. Entonces aquí están las cartas donde se pide que se dé presupuesto tanto al Hospital General, siguiente, y al Instituto. Lograr la inclusión de la AM son las metas a futuro de USEM en protección como gastos catastróficos, promover que se asigne más presupuesto a las instituciones de salud pública para la investigación y la atención personalizada. Y pues muchas gracias. Agradecemos la exposición de la presidenta de la USEM por los logros y retos que nos acaba de mencionar y por supuesto el reconocimiento de parte de todos ustedes. Un aplauso, por favor. Y como último tema en este foro, presentamos Camino a la inclusión de la esclerosis múltiple en el Seguro Popular.
Este tema nos lo presenta la doctora Silvia Cristina Rivera Nava, exdirectora del Instituto Mexicano de Seguro Social, Pachuca, asesor médico de la USEM. Bueno, creo que ya todos estamos cansados, a mí me tocan las conclusiones. De las conclusiones creo que ya todo el mundo habló de lo que tenemos que hacer, la inclusión de la esclerosis múltiple como gasto catastrófico en el Seguro Popular. Esa es la meta de todos nosotros. La siguiente. Ya nos quedó claro que es una enfermedad compleja, que el tiempo en los pacientes con esclerosis múltiple es fundamental. Si yo pierdo tiempo, pierdo cerebro, y entonces necesitamos actuar rápidamente. Creo que el reto de todos ahorita es que la esclerosis múltiple necesitamos presionar, y a lo mejor el síndrome de la mosca, ¿no? Estar ahí, dale y dale y dale, hasta que logremos que la enfermedad entre al Seguro Popular. Ese es el punto, que hay muchos puntos de acuerdo, ya nos los enseñó la doctora Rosa Juárez, hemos estado en todos los eventos, pero la conclusión es que el resultado todavía no lo tenemos, ¿no? Y que la enfermedad es una enfermedad compleja, que es rara. La siguiente. Que no es muy conocida, pero que cuando un familiar tiene esclerosis múltiple, nos volvemos todos locos y queremos que le den el mejor tratamiento posible. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nosotros los neurólogos? Decirles que sí se ha avanzado en la terapéutica para la esclerosis múltiple, que sí se ha trabajado, que la evolución de la enfermedad se ha modificado y que tenemos que tener una cara positiva ante esto. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando, y como nos lo dijo el licenciado Schwartz, que tenemos que estar dale y dale y dale, pero creo que tenemos que ver y unir las fuerzas para poder hacerlo. Las asociaciones son muy importantes para que vayan buscando su número de pacientes que tienen, juntar firmas a nivel nacional, y nosotros como neurólogos también tenemos que hacer varias cosas que ahorita me quedan claras para ganar tiempo a esto. La siguiente. Puse ahí que ya se terminó el paternalismo, porque obviamente el paciente cuando tiene esclerosis múltiple busca mucho al médico, y el médico a veces, como dice la doctora Llamos, a veces no dan información, a veces no es lo bonito de esta conferencia de que el médico explique, no tiene tiempo. Entonces necesitamos que el paciente se empodere de su enfermedad, y para eso también están las asociaciones, para ayudar a los pacientes a que ellos conozcan bien su enfermedad y estén bien asesorados. La siguiente. Entonces, por lo tanto, debemos formar pacientes que sepan sobre su enfermedad, que sepan qué es lo que necesitan, y que no les aterre el miedo, y que por ese miedo no podamos avanzar en su tratamiento. La siguiente. Entonces, los retos serían conseguir una terapia personalizada para cada paciente, porque cada paciente es diferente, cada paciente debuta de manera diferente, su evolución es diferente, y ahí el reto médico es conseguir, por ejemplo, marcadores y irnos más allá para saber cuál es el tratamiento específico para cada paciente, porque como ahorita lo vimos, todas las instituciones han tratado a los pacientes con diferentes medicamentos. Yo me preguntaría ¿por qué? Entonces ahí entran varias respuestas, ¿no? A lo mejor porque el medicamento que están utilizando algunos es el mejor, a lo mejor porque ese es el que se propuso en cada institución, y si me pregunto por qué, pues ya no quiero saber por qué, ¿verdad? Porque el país, y como sabemos, todo está lleno de mezcolanzas y corrupción, ya hablemos claro. A veces los médicos se corrompen, y entonces yo quisiera que tratemos de darle al paciente lo mejor, y que seamos realistas. A veces no hay el medicamento y ustedes sufren mucho y dan vueltas y vueltas, como dice la doctora Núñez, y están dándole los medicamentos por gota. Entonces necesitamos hacer presión. México tiene que cambiar, necesitamos que esta enfermedad entre al Seguro Popular, ¿sí? La siguiente. Entonces, por lo tanto, decirles que existe un futuro esperanzador en la esclerosis múltiple, y que si hemos parado
los médicos a veces en su tratamiento, es porque hay mucha falla administrativa, porque tenemos trabas para conseguir el medicamento y porque tendremos que seguir insistiendo que la calidad de vida depende de que a ustedes se les dé el tratamiento indicado lo más rápidamente posible. La siguiente. Entonces, vemos que todos los medicamentos de los que han hablado mis compañeros, neuroprotectores, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, son caros, pero yo creo que su vida lo necesita. Y entonces, el gobierno y todos los integrantes del Senado tendrán que aprobar esto, porque esto les da autonomía a ustedes, les da calidad de vida, y no es un gasto, es una inversión para ellos. Y yo creo que necesitamos hacer más presión. La siguiente. Entonces, por lo tanto, nosotros los neurólogos tendríamos que tener, a pesar de todo lo que hemos hecho para mejorar esto, a lo mejor tendríamos que buscar y hacer un consenso para el uso más racional de todo este arsenal terapéutico, para que nos apoyen en el Seguro Popular. Y deberemos hacer un documento más asertivo sobre la terapéutica de la esclerosis múltiple y deberíamos de pensar cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a diseñar todos los que hemos venido a este foro. La siguiente. Ese es el periódico. La siguiente. Y luego hablamos de esclerosis múltiple y las leyes, ¿no? Y nos dicen, bueno, una persona discapacitada es toda aquella que tiene una razón congénita o adquirida, que tiene deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, y que puede ser agravada en el entorno económico social, de manera que le impide su plena y efectiva igualdad en la sociedad. Entonces, si estamos hablando de esto y que tenemos que ayudar a los discapacitados y que los pacientes vulnerables y todo eso, pues por ley ya debería de estar dentro del catálogo, ¿no? La siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo. La siguiente. Ni siquiera a veces se conoce la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos que seguir insistiendo, necesitamos organizarnos, pacientes y neurólogos, para este gran desafío. La siguiente. Y los compromisos a asumir serían que las diversas asociaciones del país realicen una petición nacional, que los neurólogos acompañemos esta solicitud y que los expertos en esclerosis múltiple realmente hagan todavía aún más un esfuerzo de hacer un documento muy específico de los actuales tratamientos y cómo vamos a tratar estos pacientes, ¿sí? Documentados en procesos de investigación, ¿sí? Y para que los legisladores realmente, pues, ya nos den la entrada al Seguro Popular. La siguiente. Gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Rivera por darnos este panorama, este aspecto encaminado a la obtención de la esclerosis múltiple en el Seguro Popular. Y bien, para clausurar este foro tiene la palabra la doctora Rosa Estela Juárez, asesora de la Comisión de Salud del Senado de la República. Estimados amigos, esta jornada, cuando iniciamos, el objetivo de poder aportar cada uno desde su trinchera elementos que contribuyeron a construir una agenda sólida para hacer más equitativo el acceso al tratamiento para los pacientes con esclerosis múltiple, parece que lo hemos logrado. La presencia del ministro, presidente de la Suprema Corte de la Nación, nos hizo mirar hacia una disminución que pocas veces tomamos en cuenta, que son los derechos humanos, el derecho a la salud. Agradecemos también la presencia de la Academia Mexicana de Neurología, de UCEM, de Extremes, de los pacientes, de la familia, de los invitados, y a nombre de la senadora Hilda Flores y de las promotoras de este foro, la doctora Minerva López Ruiz
y Luz María Ramírez Gudiño, les damos las gracias por haber atendido este llamado y quedarse hasta el final de este evento. Cada uno de los ponentes nos ha aportado su perspectiva, una idea o una propuesta que nos ha hecho reflexionar y que nos llevamos de tarea para impulsar desde el ámbito legislativo de política pública, de la academia y desde la sociedad civil. Cada vez somos más quienes nos involucramos con este tema, el de la esclerosis múltiple, y cada vez son mayores los logros que hemos alcanzado. Los invito a que sigamos por este camino y, por supuesto, a que demos continuidad a lo que aquí se ha dicho y a las propuestas que han surgido. Muchas felicidades por este esfuerzo y por los frutos que seguramente rendirán. Siendo las 15:55 horas del día 25 de mayo del 2016, declaramos clausurados los trabajos de este foro con motivo mundial de la esclerosis múltiple. Agradezco también el apoyo logístico del Senado y el apoyo de Protección Civil. Muchas gracias.